Bienvenidos al podcast Rincón Orgánico con Melvin Reyes. Cada semana tendremos un episodio nuevo para que puedas disfrutar. No ofrecemos contenido adulterado, ofrecemos esencia, ofrecemos lo que es verdadero. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto, una oportunidad más, una edición más de Rincón Orgánico, poder compartir historias que cambian y transforman vidas. Hoy tenemos una historia muy especial para compartir, mexicana, con una experiencia de vida que va a marcar muchos corazones y que también va a aportar algo a nuestro espacio y a toda la vida de todas aquellas personas que logren mirar este podcast. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Mónica Fox. Mónica, buenas, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, pastor, gracias por la invitación. Pues estamos muy contentos de poder dar de lo que ya hoy tenemos para otras personas que lo necesitan. Aquí estamos. Tengo en mis manos un libro llamado Bendito alcohol me fallaste. De entrada, el texto o el título del libro habla muchísimo y deja mucha curiosidad. Quiero decirle que lo he leído, al igual que usted, tengo también el privilegio de ser escritor y pude darme cuenta de el grado de sinceridad que usted plasma, que es admirable en un escritor. No todos los escritores se atreven a ser tan crudos y tan sinceros en sus libros. Y es una de las cosas que quiero decirle en esta premisa que me impactó muchísimo. Bendito alcohol me fallaste. Pero bueno, siempre me encanta comenzar desde cero. Me gusta poder conocer la historia desde cero de todos nuestros invitados. Creamos una línea de tiempo donde comenzamos desde el inicio. Así que estamos surgidos por saber quién es Mónica Fox, dónde nace, cómo nace y con quién crece Mónica Fox. Muy bien, bueno, yo nazco en Ciudad de México y a los 3 meses de nacida mis papás nos llevan a toda la familia, de ahí parte el libro. Nos llevan a Ciudad de México. Estamos en Ciudad de México y a los 15, 16 años es donde empieza el libro. Yo nazco en una familia conformada con papá, con mamá. Somos 7 hermanos en total. Yo soy la sexta de 7. Siempre los varones en escuela de padres, nosotras en la formación en escuela de monjas. Yo nunca recuerdo haber pasado carestías o situaciones difíciles en ese sentido. Nunca nos faltó zapatos, nunca nos faltó comida. Digamos, éramos una clase media, ¿no? Y siempre rodeado de mucho bien. Y el deporte siempre me gustó mucho. Fui tenista, llegué a ser segundo lugar estatal en el estado de donde soy, de Veracruz. Bueno, yo me digo que soy de ahí, pero nací en Ciudad de México, me formé en Veracruz, me siento jarocha, me siento veracruzana, ahí está mi corazón. Entonces, bueno, ese es el principio. Bien, me llama poderosamente la atención porque generalmente siempre hay un estigma o siempre relacionamos los traumas, siempre relacionamos los efectos del alcoholismo con traumas en niñez, hogar disfuncional, papá ausente, mamá maltratadora o ausencia de uno de los dos padres, y siempre lo relacionamos con eso. Y me llama mucho la atención que escuchando su relato, su historia es una historia bonita. Me doy cuenta, pues, intento viajar sobre sus palabras y me doy cuenta que hubo una niñez, si no sé de qué tanta abundancia, pero no hubo tanta escasez, y puedo escuchar y vos rostro, o sea, fue una niñez que podemos decirle que fue satisfactoria. Bueno, sí, yo creo que lo que usted observa ahora tiene que ver con lo que el Señor ha hecho, porque ciertamente pues hay abuso en casa. Yo siempre me sentí una niña diferente, lo plasmo ahí en el libro, que es algo que trato que el lector se identifique. Me sentí diferente, yo sí viví un abuso psicológico y aparte sexual, pero no lo plasmo como que eso haya sido el motivo por el cual yo llego a la bebida, porque en el entendimiento de lo que ocurre en el ser humano, en la condición del ser humano naturalmente,
logro entender que eso fue nada más como el empujoncito, ¿no? Todas aquellas cosas difíciles, traumáticas, pues sí lo lleva uno a cuestas, y puede ser el pretexto que uno toma para tener esas conductas, ¿no? Pero hoy estoy muy clara que no es la fuente que provoca tanto como lo que le conocemos como el alcoholismo, la drogadicción, desviaciones. No, definitivamente no va por ahí. En el libro, leyendo el libro, me doy cuenta que hay un punto de inflexión, hay un punto neurálgico en su historia, en su niñez. Si no me equivoco, creo que a los 12 años puede ser, cuando llega ese momento en el que toca abandonar el entorno. Llega el momento en el que, por cuestión laboral de su papá, toca abandonar el amado Veracruz, y comienza esa travesía, esa diáspora de trasladarse de Veracruz a Ciudad de México. Traté de meterme en el personaje, viajar sobre los renglones del libro. Cuando lo menciona que ahí viene el camión, que siempre me ha llamado mucho la atención. Quiero decirle, soy amante de la cultura mexicana y algún día espero poder irme a subir a un camión de esos México. Soy una persona que crecí mucho viendo televisión mexicana, y por cosas de la vida, de niño era mi sueño ir a México, y por cosas de la vida no he podido ir, pero iré pronto. Y cuando leí el libro me di cuenta de que esa experiencia, ese punto de inflexión, marca algo, dirige a algo. Hábleme de esa experiencia. Bien, bueno, esto empieza, eran 15 años, de diciembre de que tenía 15 años. Yo nazco en febrero, entonces tengo todavía 15 años. Es en cena de Navidad. Y papá muy contento reúne, yo recuerdo esas mesas hermosas, mi mamá se esforzaba mucho, y recuerdo cuando papá se levantó y levantó su copa y dijo: les tengo que anunciar que nos vamos a vivir a Ciudad de México. Y yo miré el rostro de todos mis hermanos y yo vi sus sonrisas, como primero entendí que muchos ya sabían y otros de verdad sí se alegraban. Debo de confesar que siempre mi personalidad fue dramática, ¿no? Cuando otros podían sentir gozo, yo he tenido esa parte donde, a ver, analizo, veo tal y no, me asusto. A mí no me gustó. Yo sentí en ese momento que se me abría la tierra, que la vida se acababa, que perdía mis mejores amigas que eran mis vecinas, mi escuela con las monjas, mis tardes de jugar en la calle, mi deporte, el tenis. Se iba mi vida por un bote de basura. Entonces para mí fue demasiado duro, veía que no entendían lo que me pasaba, y fue ahí donde, terminando de cenar, pido permiso a mis padres, corro a casa de mis vecinas y sollozando tratan de calmarme, pero alguien acerca una copa y me dice: toma, esto te hará sentir bien. Lo que la persona no supo es que había algo ahí que cambió mi vida. Yo lo pongo en el libro. A mí esa primera copa fue el antes y después de mi vida. Podemos decir que esa noche de 24 o 31, 24 de diciembre. 24. Esa noche de 24 de diciembre, podemos decir de que hubo una apertura. Aquellos que tenemos fe y creemos en el mundo del espíritu, quizás hoy que estamos de este lado, que conocemos lo espiritual, nos damos cuenta que se abrió un portal espiritual en ese momento. Y es que yo quiero hablarle a las personas que sé que van a ver este podcast alrededor del mundo. El alcohol es más que una acción social, es más que algo pasajero, es algo muy delicado y espiritual. Y a lo largo de este podcast vamos a poder conocerlo y escucharlo de labios de la autora de este maravilloso libro, Bendito Alcohol Me Fallaste, Mónica Fox. Y quiero que usted tome conciencia de eso. Hay algo que leo en el libro que me llama poderosamente la atención, y es que en el libro escucho o leo una frase que genera una impronta en mi mente, en la que al principio las copas borraron mis lágrimas, pero con el pasar de los tiempos las copas crearon más lágrimas. Y lamentablemente esa es la dinámica que el alcohol lleva en nuestras vidas, que las personas lastimosamente no saben al mundo
de dolor, de tristeza, de aflicción, de derrota al que están ingresando. Pero quiero seguir con esta entrevista, Mónica. Ese 24 de diciembre, en medio de una crispación emocional, por primera vez prueba el alcohol. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Bueno, esa noche para mí yo terminé totalmente ebria. Mi primer contacto con el alcohol terminó totalmente ebria. Después de mucho tiempo, por ahí entendí, me explicaron, me trajeron conocimiento de que eso ya era algo que estaba en mí y que solamente era como una alarma. Yo lo pongo ahí en el libro como diciendo que no me di cuenta de la alarma, no tenía la capacidad, pero que también no estoy muy segura hoy a la fecha si sabiendo que era una alarma lo podía haber detenido, ¿no? Porque no se tiene en ese momento la capacidad. De ahí queda en mí, queda lo que conocemos como esa impronta dentro de mí de que por lo menos por un momento me quitó las penas. Yo me sentí como nunca, pastor, relajada, contenta, bailé, canté, grité, toqué guitarra. Bueno, aunque terminé muy mal, que yo me quedé con esa primera parte y por eso llamo a ese primer capítulo Amor a la primera ingesta. Él se convirtió en mi compañero. Ya para mí era algo que lo pensaba y recordaba cómo me había sentido y obviamente era lo que anhelaba esa sensación que me daba en un principio. Wow, me llama poderosamente la atención ver cómo a los 15 años, cuando el ser humano no tiene desarrollado su criterio, no tiene desarrollada una ideología, no tiene desarrollada una solidez emocional, y cómo a tan corta edad llega el alcohol a su vida. Me llama poderosamente la atención de su relato cómo los que estaban a su alrededor intentaron normalizar algo en usted, diciendo que eso ya estaba en usted. Yo creo que eso es uno de los grandes daños que nuestra sociedad está haciendo en diferentes ámbitos y en diferentes escenarios. Lamentablemente estamos viviendo tiempos en una sociedad donde cada día más intenta normalizar lo que es incorrecto. Y ese es un gran problema. Y aquí, en Rincón Orgánico, es lo que buscamos. Buscamos que podamos sustraer aquellos valores que cada día se pierden en nuestra sociedad y recordar que funcionaron antes, funcionan hoy, y que vamos a hacer una lucha feroz para que esos valores que hoy son obsoletos para la sociedad continúen por el resto de nuestras generaciones. A partir de ese momento, Mónica, quiero que me cuente cuál es, a partir de ese evento, o cómo usted logra o cómo usted comienza a desarrollar, son 15 años, su vida en la Ciudad de México. Bueno, llegamos a vivir a casa de un hermano de mi mamá. Él nos recibe, mi tío Arturo, que ya falleció, y él nos recibe. Tengo con él 11 primos y ellos, pues bueno, generalmente hacían fiestas el fin de semana y pues yo me escondía para buscar la sustancia. Yo me escondía en que te sirvo, pero yo me echaba mis traguitos porque seguía, ya había una parte de mí que anhelaba esa sensación. Entonces para mí empezó a ser algo que era natural, como la mayoría de la gente. ¿Qué tiene de malo que yo beba? No le hago daño a nadie. O esta justificación de que me lo gané, ¿no? Trabajé toda la semana o estudié toda la semana o triunfé en esto, hice bien esto, o por el contrario, no me fue bien en esto, estoy triste. Siempre vamos a buscar, o yo hablo de mi persona, buscaba la justificación para volver a entrar en contacto con él. También hablo en el libro algo que es muy interesante porque los medios, ahorita lo está usted hablando, los medios no ayudan a hacer conciencia de la gravedad de este asunto. Por el contrario, vemos que la publicidad nos exhorta, nos seduce a que es un estatus social el ver a artistas, a gente famosa en alguna reunión excelentemente vestidos con un trago de champaña en la mano, atrás se ve un yate, luces lindas, y esas imágenes provocan que uno anhele o crea que
que ahí se va a llegar. Ciertamente hay momentos en que sí se beben situaciones así, pero la paga atrás de eso es tremenda. Mónica, ¿en qué momento, después de esa ingesta, de esa amor a primera ingesta a los 15 años, ese 24 de diciembre, en qué momento usted cree que considera que usted ya era una persona adicta al alcohol? Bueno, voy a confesar que hay una condición que es la negación. Yo creo que es algo que peleamos, es tal la defensa que tenemos por el alcohol o por la sustancia o por cualquier actividad que nos produzca ese tipo de placeres, que los escondemos, peleamos por ellos desmedidamente, lo negamos, peleamos hasta con la familia, los amigos, a todo el mundo le decimos que no hay ningún problema. Hay un capítulo ahí que habla acerca de cuando quiero lo dejo, y la introducción dice cuando lo quiero lo dejo, pero ni quería ni podía. Ni quería ni podía, ¿no? Entonces yo caigo en esta parte donde hay un problema conmigo cuando ya más adelante soy madre y me doy cuenta que no voy a poder sacar adelante a mis hijas, y que quiero hacer un esfuerzo porque pienso yo que digo amarlas, pero no puedo manifestarlo. Entonces me interno en una clínica convencida que lo voy a lograr, que en esta ocasión lo voy a lograr. En el proceso llega un punto en el que Mónica reconoce su adicción. Sí, pero debido a darme cuenta que no puedo con mis hijas, pero sin querer dejarlo. Pero, o sea, ¿después de cuánto tiempo después de esa primera ingesta? Bueno, esto fue a la edad de 15 años y yo tengo a mis hijas cuando tengo 37 años. 37 años, o sea que estamos hablando 22 años. Sí. Y esto es muy interesante, voy a hacer hincapié en esto. 22 años, una persona en el estado más difícil de poder abandonar un trauma, un dolor, una adicción. En psicología se conoce que el dolor de la pérdida de un familiar se supera cuando la persona logra aceptar que ha perdido un familiar. Y me parece muy interesante también, porque se conoce en psicología que ese es el tiempo más largo. O sea, ni siquiera el momento en el que la persona muere o cuando le dan las noticias, sino el tiempo en el que la persona administra ese dolor en el corazón y acepta que su ser fallece, es cuando comienza la sanidad. Ahora, me llama la atención que en el caso suyo, de los 15 a los 37 años, o sea, estamos hablando 22 años. Bueno, 22 años donde por esta situación me veo obligada, me trato de convencer obligadamente por el temor de perder a mis hijas, que en ese momento fueron y son importantes. Pero a fin de cuentas me interno, salgo, estoy algún tiempo sin beber, también lo hablo ahí, me ayuda a estar asistiendo a asociación de autoayuda. Pertenezco muchos años ahí, pero entrando y saliendo, había una parte en mí que cambiaba en forma, pero no el fondo. ¿De acuerdo? Yo ya no bebía, pero seguía haciendo las mismas truanerías, las mismas cosas terribles en actitud que estaba haciendo cuando yo tenía la ingesta alcohólica. Entonces, por eso es que yo refiero que fueron 33 años atada a esa condición. Porque aunque no bebía, en el mundo se conoce como borracho seco. Borracho seco. Borracho seco. Porque seguía haciendo adulterio, seguía destruyendo matrimonios, seguía abortando, o sea, seguía haciendo las mismas cosas. Entonces no había la transformación, pero había solamente el callar, el síntoma. En todo este proceso, Mónica, llega un punto en el que me imagino yo que la vergüenza social o la vergüenza familiar comienza a afectar, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Llega algún momento en el que pues
producto que se mira que hay un deseo, hay una intención, se busca ayuda profesional, pero que no se obtienen los resultados. Durante ese proceso, ¿hay algún momento en el que Mónica tomaba escondidas o evitaba que sus familiares le miraran consumir alcohol? Definitivo, esa parte solamente es un autoengaño. Es un autoengaño porque sí, yo me escondía hasta de mis propias hijas. No bebía como solía beber, pero bebía. Y me escondía de mi familia. Ya después de un tiempo supe que todos sabían, que todos se daban cuenta que yo iba en picada, iba mucho peor. Pero lo defendí. Yo defendí al alcohol con todo lo que pude. Mónica, son 33 años batallando, luchando, un paso para adelante, muchos para atrás. Estoy casi seguro de que se genera una sensación de frustración del querer poder hacer algo y no poderlo. Hábleme en esos 33 años o en esa etapa en la que usted sí entiende que no puede y que necesita ayuda. Hábleme de todos esos recursos que usted trata para intentar poder controlar esa adicción. Bien, pues después del internamiento de clínica, en una de las mejores clínicas del país, tratando de lograrlo. Disculpe que haga un paréntesis, cuando hablamos de internación en esa clínica, estamos hablando que usted se aisló de su familia, de su vida diaria. Sí. Cuando fui mamá, yo decidí una noche, también lo narro ahí, me di cuenta que podía perder a mis hijas, me advirtieron, una de mis hermanas me dijo: si tú continúas así, el papá legalmente te puede quitar a las niñas. Eso me asustó terriblemente. Yo me interno, entonces mi hermana la mayor, Patricia, me echa la mano con las niñas y yo estoy internada ahí cerca de 6-8 semanas. Cuando salgo, yo salgo con mucho miedo porque yo nunca imaginé poder vivir sin el alcohol, nunca. Para mí se volvió en mi vida. Yo, si tenía que ir a trabajar, aunque sea por la mañana, me daba un traguito y por la tarde pues me daba más, ¿no? Pero todas mis actividades tenían que ser empujada por el alcohol. Y como usted dice, pastor, ciertamente en el latín alcohol es un espíritu y es el espíritu de la seducción. Y bueno, pues yo era seducida constantemente. Entonces practico, ¿qué no practico, pastor? Me meto a angelología, me meto a casi, bueno, no todas, pero muchas de estas corrientes de la nueva era, los chakras, la aromaterapia, espiritismo, budismo, de todo. Yo intentaba de todas las maneras, consultaba a magos, brujos, consultaba todo lo que podía. Fui a ver una vez yo creo que era un brujo, y me dio una pócima y me dio unos jabones y yo luchaba, pero no pasaba nada. Yo creo que me iba hundiendo mucho más en esa desesperación hasta el punto pues se vive una situación difícil en mi casa por descuido mío, porque no tenía, bueno, lo narro también ahí. No podía ver una persona que está muerta espiritualmente, no puede ver, no tiene la capacidad, simplemente está muerta. Y es ahí donde en mi frustración decido quitarme la vida. Llega un punto donde la frustración de no encontrar ningún recurso que pueda ayudar a aliviar este trauma, en el que se toca la puerta de la salida. El mundo lo llama la más fácil, pero yo, que lo he atravesado también, le llamo la más dura. Porque el suicidio no es ganas de morirse, el suicidio es miedo a vivir. Y quisiera que me hable, Mónica. Sé que este podcast lo van a ver muchísimas personas, sé que hay muchos que se están identificando, eso lo sé, pero sé que también hay un público, como el caso mío, que por gracia de Dios no tuvimos este contacto con el alcohol. No con eso digo que seamos santos, quizás podemos tener 20,000 otras, o hemos atravesado 20,000 otras cosas tan terribles como esta,
Pero hábleme, porque me imagino que durante esas 8 semanas me imagino que existen procesos de desintoxicación. Y quizás hay gente como yo que no sabemos de esto. ¿Qué tan difícil puede ser el proceso de desintoxicación desde la parte física del cuerpo? Dejar que el cuerpo se limpie de la sustancia del alcohol. Bueno, sí, desde que uno llega a la clínica, ellos saben en la condición en la que estás y saben que puedes convulsionar, saben que el proceso de abstinencia es un proceso que puede traer una crisis mental fuerte. Entonces, yo entiendo que desde el principio nos van dosificando, nos van poniendo calmantes y pastillas pues para poderlo vivir. Sí, la estancia en la clínica y las 8 semanas sí son difíciles, pero lo más difícil no es tanto el proceso. En mi caso solamente fue alcohol, ¿no? Sí llegué a probar otras sustancias, pero gracias por la gracia divina no caí en ellas, no me hundí en ellas, pero sí me tocó ver personas que estando ahí que consumían no solo el alcohol, sino anfetaminas, el crack, bueno, todo lo que hay. Yo vi gente convulsionando, yo vi gente muy mal, y eso a mí me horrorizó. Eso a mí, yo dije, o salgo adelante de esta o voy a terminar y me pierdo el resto de lo que toca. La parte más difícil es pensar que con solo asistir a un grupo de hombres y mujeres que te van a apoyar, tú puedes recobrar tu vida. Pero no hay opción. En ese momento prácticamente era o lo crees o se acabó. Y pues bueno, lo creí de pronto. Mire dónde estamos llegando, audiencia. Pasamos de una noche de 24 de diciembre con 15 años, con una noticia que afecta a su entorno emocional, a llegar al punto donde el suicidio es la opción que estamos considerando. Y quiero hacer conciencia. Sé que este podcast lo va a escuchar gente que ha vencido el alcoholismo. Sé que quizás este podcast lo va a escuchar gente que está luchando ahora mismo con el alcoholismo. Pero sé que lo va a escuchar gente también que ha estado coqueteando con el alcoholismo. Yo quiero aprovechar este momento y la oportunidad que tengo a través de este canal y de esta entrevista tan hermosa, que usted sea consciente de lo delicado y lo peligroso que puede ser esa primera ingesta o esa ingesta social, o lo delicado que puede ser acceder a una presión grupal o social, porque saltamos de una frustración emocional a los 15 años a estar en riesgo de perder sus hijas, su familia, y ahora a este punto, a punto de quitarse la vida. Y hábleme de ese evento, hábleme de ese punto, Mónica, en el cual ya se considera el suicidio. Bueno, pues yo sigo tratando de buscar ayuda y llega el evento que comento ahí con mucha discreción porque es un asunto delicado que vivo con mis hijas, y ahí me doy cuenta que no tengo la fuerza para salir adelante y que la única opción para mí es regresar al alcohol, donde yo siento esa paz, esa tranquilidad, ese placer, donde siento que todo está bien. Cuando ya el papá de mis hijas me dice que se las quiere quedar un tiempo, me convence que si ya una vez yo había logrado estar aparentemente sin beber, él se quedara con ellas un año y yo me restaurara, pero para mí ya no había opción. Para mí ya no había opción, yo ya no tenía salida, no había quien me pudiera ayudar. Según yo había hecho todos mis esfuerzos y no lograba nada. Entonces yo sabía que a la hora de entregar a mis hijas en ese avión, que se iban, ellas son americanas y regresaban a vivir con el papá, yo sabía que era el momento en que iba a tomar la oportunidad para quitarme la vida. Entonces, bueno, las entrego, vuelvo a mi casa y ahí empieza una parte muy dolorosa y muy difícil. Porque uno va creyendo que uno tiene esa fuerza, usted ya lo vivió, esa fuerza para hacerlo, pero se da uno cuenta que ni siquiera uno puede.
Entonces es frustrante planearlo todo, tenerlo ya todo preparado y a la mera hora darse cuenta que uno no puede hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es lo siguiente? ¿Cuál es lo siguiente que va a pasar? Entonces, la última que yo tengo en mi corazón, que narro, porque no narro todas las veces que intento, lo sugiero en el libro, pero la última que narro, que es el parteaguas, por decirlo así, es cuando tomo una cuerda y subo a la azotea donde está toda una estructura para colgar la cuerda, la cuelgo y tengo yo en mi corazón que sí doy el paso para hacerlo, pero cuando yo despierto, yo estoy tirada en el mismo lugar, pero con la cuerda socavada a mi cuello. Yo bajo, voy al baño, me quito la cuerda, me veo lastimada del cuello y me pongo a llorar desesperada y entonces me empiezo a decir de todo, además de alcohólica, además eres una cobarde, o sea, ¿y ahora qué va a pasar contigo? No pudiste ni con esto. Y bueno, voy y compro más alcohol y pues para abajo todavía, ¿no? Wow, interesante. Aquellas personas que quizás nunca han tenido lo que es la experiencia de encontrarse en un punto de frustración en el cual se le tiene tanto miedo al vivir, en el que se considera la muerte, esa noche tan oscura. Y la frustración entiendo que se amplifica, se magnifica, pero no puedo dejar el alcohol, pero ni siquiera tampoco puedo hacer esto. Pero Mónica, pasa algo en algún momento. Y yo quiero que usted me cuente, finalmente, después de tantos esfuerzos y tantos recursos tratados, meditación, mitologías, religiones, finalmente, ¿cuál es esa punta del iceberg que hace que la historia cambie? Una noche después de eso, unos 2 o 3 días después de eso, yo recuerdo estar alcoholizada, haberme acostado y yo no entiendo de qué modo, porque el Señor es así. Yo empiezo a decir solamente Jesucristo, 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 Jesucristo. Y quedo dormida. A la mañana siguiente me habla una persona que yo había conocido tiempo atrás, que había sido mi vecino, y me dice que su esposa había muerto y que él estaba muy triste. Yo daba en ese tiempo una terapia que era para ayudar a la gente de la metodología del Resonance Reparting. Y yo le dije, vente para la casa, déjame ver en qué te ayudo. Un ciego guiando a otro ciego. Y bueno, le doy reflexología, tal. Él queda dormido porque él lleva muchos meses bregando con este asunto de la esposa en hospitales, una situación muy dolorosa. Y cuando él queda dormido, yo voy a la tienda, compro mi vino, varias botellas de vino, los guardo y cuando él despierta, pues yo estoy tomando una botella de vino y me dice, invítame un trago, yo le invito el trago y yo le empiezo a decir, yo soy alcohólica, no tengo salida y pues me toca nada, tratar de vivir así como vivo y ya no me queda de otra. Y él sale por la puerta, cuando yo lo miro caminar hacia la puerta, yo dije, wow, otro más que huye, lo lograste, Mónica Fox. Pero él sale y cuando regresa, yo lo veo venir con un libro en la mano y lo que menos me imaginé, pastor, era que era la Biblia. Wow. Sí, abre la Biblia y yo conozco al Señor y a mí se me revela mi condición con este versículo que nunca olvidaré, que dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. Y entonces yo me le quedo viendo y le digo, entonces, ¿no soy alcohólica? Y él me dice, no, has sido engañada. Y a partir de ese momento, yo no les digo porque mucha gente yo conozco que me dice, no, yo de la noche a la mañana. Yo no, pastor. Yo tuve que vivir un proceso con los mismos años que yo tenía, un proceso largo. Tuve muchas recaídas ya estando en los caminos, pero tuve mucha gente a mi alrededor que me amó y que me mostró el amor del Señor. Y que cuando tuve mis grandes debilidades, siempre me decían, recuerda que Cristo te ama.
y eso me levantaba. Y mi pastor en México me decía, yo le decía, yo no sirvo, pastor, para esto, soy una vergüenza de hija. Yo no puedo mostrarle al mundo a Cristo cuando yo caigo de esa manera. Y él me decía, esto ya no es una condición espiritual, esto ya es una condición de disciplina. Venga a la iglesia en el estado que sea, pero nunca deje de venir. El Señor va a hacer la obra. Uno de los baluartes nuestros aquí en Rincón Orgánico es que consideramos injusto hablar solamente de nuestras glorias o de nuestras victorias y no contar también el sinnúmero de derrotas que hay detrás de una victoria. Recuerdo, trato de asemejar y volar sobre su relato, cuando David es perseguido por Saúl y en medio de esa persecución él se refugia en una cueva llamada Adulán. Y en Adulán hay otro montón de gente fracasada, hay otro montón de gente rota, hay otro montón de gente vuelta a pedazos. Pero me doy cuenta cómo la vida de David, su carácter, sirve de tanta inspiración, aún él estando en problemas, para poder salir adelante e inspirar a aquellos que se encontraban en desesperación. Y yo creo que ese es el valor más grande, ese es el valor más grande que tenemos nosotros, aquellos que hemos puesto la esperanza y la confianza en Cristo Jesús. No importa las veces que hayamos caído, no importa las veces que hayamos tropezado, no importa las veces que aún ya estando en el camino hayamos cerrado. La Escritura dice que 7 veces podrá caer el justo, pero 7 veces el Señor le levantará. Y yo creo que usted en esa habitación dando esa terapia, que no sé cómo sería dar una terapia alcoholizada y después que terminó la terapia decir al paciente, venga, que si no resolví con la terapia, resolvemos ahora con vino. Y un paciente que conoce de Cristo, pero que producto del dolor ha perdido el norte. Pero como la naturaleza y la esencia que lleva por dentro, aún en medio de su dolor, al verla a usted. Y por eso creo que nosotros los hijos de Dios, si hay algo que nos va a ayudar en el reino, son 2 cosas: ser sinceros y estar unidos en el vínculo perfecto que es el amor. Considero que a veces nuestras organizaciones religiosas tienen demasiado protocolo y demasiado fingimiento, a tal punto que se nos olvidan unas palabras tan sabias que la Escritura dice que para que la excelencia y el poder sea de Dios, nosotros somos solamente una vasija de barro, y que en medio de nuestras debilidades el Señor se perfecciona. Y yo creo que fue un Adulán, y fue en ese Adulán donde la terapista ya andaba buscando, en mi país, soy de Honduras, decimos ya andaba buscando lija, y como el paciente cuando ve que lo están llevando en la terapia por algo que no le gusta, recurre a lo que él sabe que también ha de haber sido su medicina: la santa y bendita palabra, el santo y bendito consejo del Señor. Él lleva esa Biblia, y por eso me encanta lo que la Escritura dice: sécase la flor, marchítese la hierba, pero la palabra del Señor permanezca para siempre. Su rostro cambia, sus ojos se humedecen cuando usted recuerda esa palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y ese es el poder de la palabra, ese es el poder de la palabra que cambia. La sociedad hoy lo llama religión, fanatismo. Si verdaderamente supieran el valor agregado que tiene la Escritura, no sería tan menospreciada como lo es. Así que yo aporto mi parte. Me imagino que en la segunda parte del libro tengo que estar incluido. En ese Adulán en el que usted está, le trae una Biblia. Cuénteme, ¿qué pasa después? Bueno, yo empiezo a asistir a una congregación y entraba y salía. Recuerdo un pasaje muy bello, para mí muy bello, de muy buen recuerdo, porque entonces noto el cuidado de Dios. Tenía roto un pie, yo llegué a la iglesia y me pidieron que pusiera las muletas en la parte enfrente, pero entonces el pastor empezó a hablar acerca del rol de la mujer y el hombre, y cuando empieza a hablar de este rol, él dice que la mujer se sujeta al hombre, y entonces yo brinco de mi silla y voy de brinquitos hasta donde están mis muletas, y a viva voz yo empiezo a decirle: usted es un machista, usted bla, bla, bla. Pero a mí lo que me sorprendió después fue que nadie se levantó, nadie me reclamó, nadie me dijo: oiga, no le falte el respeto a la autoridad. No.
Yo salí de ahí fúrica, me metí al carro, obviamente yo abajo del carro tenía todavía mis reservas y me puse a beber. Salió la persona que me llevó a la congregación y me dijo, ¿te indignaste? Le digo, no me traigas de vuelta aquí. Entonces fueron muchas cosas que yo viví que creo son además necesarias. Ya estoy empezando el siguiente libro, pastor, el Señor lo pidió, que la gente conozca esa parte donde aparentamos, o no aparentamos, sino hablamos solamente de todo lo bien que el Señor nos ha hecho, pero no hablamos de esa parte que nos cuesta trabajo, que sufrimos, que caemos, que tropezamos y que es súper interesante. Y bueno, después de un tiempo de insistir, yo estoy convencida que no era yo, que yo no tenía la fuerza ni he tenido la fuerza para hacer ese cambio de vida. A partir de ahí mi vida empezó a cambiar. Yo he platicado en algunas ocasiones que yo como una niña empecé a poder oler flores, a mirar los atardeceres, a disfrutar de una comida, de una compañía, y yo decía, wow, de todo lo que me perdí. Y esa parte a mí me lleva a querer esto, a querer estas entrevistas, a querer ser voz en la sociedad para que la gente joven no llegue al punto donde yo llegué y pierda su vida. Si algo yo lamento todavía, y no está mal decirlo, lo lamento terriblemente, es haber llegado casi a los 50 años, pastor. Porque hoy veo de todas las delicias que me perdí. Sin embargo, sé que el Señor también redime tiempo, pero yo traigo esa parte dentro de mí de querer ir a rescatar a aquellos jóvenes que están confundidos y sobre todo donde hay mucha ignorancia. Así que bueno, que haga el Señor conmigo lo que sea, para eso estoy, que Él se glorifique aunque pase lo que pase. ¿Hace cuántos años ya viviendo esta nueva vida? Bueno, yo llego el Señor me trae a los 49 años, ahorita tengo 60 años, ya son 11 años. 11 años. 11 años. ¿Cómo ha sido el proceso de retribución, el de restitución de Dios? Servimos a un Dios que restituye. Servimos a un Dios que devuelve todo aquello que perdemos. ¿Cómo ha sido ese proceso de el Señor restituir en estos 11 años lo que por todo este desorden y esta adicción se había perdido? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, la primera parte de que yo logro ver es mi persona. Él se encargó desde el principio de cuidarme, de hacerme saber cuánto me amaba. Creo que lo que transforma a cualquier persona, los que conocemos al Señor, es su amor. ¿Okay? Entonces su cuidado empezó a hacer a que yo me valorara como mujer, que yo no tenía que ir a tener sexo con las personas para ser agradable y para ser valorada. Y por ahí que me empezó a sugerir que yo, si quería tener una relación, aprendiera a andar de la mano, tomar un helado, ir a un parque. Y todas esas cosas empezaron a ser para mí maravillosas porque yo me sentía digna. Yo empecé a sentir algo importante dentro de mí que yo decía, wow, o sea, nadie me ha amado de ese modo, nadie me valora de ese modo, nadie quiere tanto bien para mí. No digo que mi casa no, mis amigos no, pero no tienen esa capacidad de amar de ese modo para que tú quieras ser transformada. Y de ahí, bueno, alguna vez me alejó de mi familia durante un tiempo, de mi madre, de mis hermanos, porque era ahí donde yo flaqueaba, ¿no? No es que ellos fueran malos ni nada, eso es, sino simplemente él me apartó durante un tiempo para ser fortalecida. En alguna ocasión yo me quise adelantar al tiempo del Señor y fue mi mamá de visita y saliendo de ahí choqué. O sea, no pude llegar al lugar y entendí perfectamente que era Él diciéndome, aún no puedes llegar ahí. Aún estás muy frágil para que yo te exponga algo así. Y es ahí cuando uno se siente amado. Lejos de ver, ay, el accidente, el golpe tal, yo volteé al cielo y dije, gracias, porque tú sabes lo que yo necesito. De ahí, pues bueno, empecé mi familia que me tenía ya por nada, porque ellos habían hecho todo su mejor esfuerzo por mí.
empezaron ya a hacerme un lugar en su mesa, me atendían cuando yo iba, me trataban, me valoraban y yo decía, esto es porque es por ti. Y yo recuerdo muy bien la primera vez que me senté en una mesa con mi mamá, que me dejaron en la cabecera, que me vino este pasaje que todos conocemos, aderezas de mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Y así fue y así ha sido hasta que en un momento me dio una promesa de restaurarme a mis hijas. Ellas seguían acá en Estados Unidos, fueron 10 años sin tener a mis hijas. Fue bastante difícil, pero yo le creí, pastor. Si yo veía todo como él iba cumpliendo cada, como dice Josué, cada palabra que dijo, cada promesa la cumplía, yo dije, lo vas a hacer. Y me dijo, en 7 años yo voy a restaurar tu casa. Y en 7 años, pastor, por cómo mueve el Señor los hilos, me trajo para acá en una supuesta venida de solo 3 meses. Y cuando me di cuenta ya entró la pandemia, ya no había vuelos a México, ya me tenía que quedar, ya las hijas habían cumplido los 21 años, ya podían reclamarme, ya me reclaman, mis papeles llegan, nadie lo puede creer, pero mis papeles salieron en un mes de que mis hijas lo metieron. Muchas cosas han ocurrido que son temas que también quiero exponerle a la gente, todo lo que él logra hacer. Yo llego acá, yo tengo trabajo, me entrego un carro, me meten en una misión en una casa para formar pues la iglesia. Luego entrega una casa todo pagada, que es donde me muevo, Hialeah Gardens. Le entrega el papá de mis hijas, una persona que en su momento, yo lo entiendo, no estoy juzgando a nadie, en su momento les dijo a mis hijas, de tu mamá no me hables, tu mamá está muerta. Él es la persona que usa a Dios para entregarle a mis hijas una casa para que vivamos las 3. Pero cuando le digo yo todo pagado, pastor, le estoy diciendo que durante más de un año ni mis hijas ni yo tuvimos que pagar ni el mantenimiento, ni la luz, ni el teléfono, absolutamente nada. Luego llegaba él o la esposa y hacían súper nunca. Era algo impresionante que me recuerda la parte de Deuteronomio que dice que te entregaré casas que tú no edificaste y todos los lagares llenos de todo. Era exactamente así de impresión. Y bueno, pues cada una de las cosas se han cumplido. Mi relación con mis hijas ha sido restaurada maravillosamente. Mis hijas son hijas del reino, porque es así, tenemos un Dios generacional, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No deja fuera a la familia nunca. Entonces es una de las cosas que yo también le quiero hacer hincapié a la gente. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros nos esforcemos, todo lo que nosotros creamos en el Señor que lo va a hacer y lo veamos, son el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestras generaciones. Y eso nos empuja, o por lo menos a mí me empuja a querer seguir adelante, a querer seguir creyéndole, a esforzarme. Si hay pruebas, si hay momentos difíciles, pero tenemos un Dios que cumple todo. Algo que en 11 años todavía no haya sido restaurado. Bueno, en esta parte mi hija se acaba de casar y entonces ella vive en la casa donde llegamos, ahora vive con el esposo y yo obviamente me siento como fuera de la estructura. Sin embargo, el Señor todavía no me ha movido. Siento que esa parte todavía fue una promesa que todavía la voy a ver ya para mí. Claro. Pudiera ser eso. ¿Qué les puedo decir? O sea, yo no imaginé nunca escribir un libro. Hoy soy autora. El Señor me puso una escuela para estudiar, me dio el dinero para estudiar esa escuela, me proveyó para contratar una agencia de publicidad. Yo cuando vi la carátula, yo dije, yo de aquí soy. Cuando me dio el título dije, oh Señor, esto va a reventarle los oídos a muchos religiosos, porque bueno, debo reconocer que… Aquí quiero decirle que aquí en Rincón Orgánico nos encanta molestar a los religiosos. Ay, bueno, entonces de aquí soy. Somos del mismo equipo. Sí, invítenme porque muchas de las cosas por las que la iglesia, yo lo digo así, el peor marketing de Jesucristo es la religión. El peor marketing, o sea, poniéndolo pues a manera coloquial. Y bueno, ya una vez que yo salí de ahí, porque yo también tuve que caminar ese camino religioso, todos yo me aferré, yo era una mujer que le agarraba bibliazos a la iglesia.
y aquella trae minifalda, ¡ay, pecadora! Se me había olvidado de dónde venía yo. Pero bueno, esa es de las promesas que el Señor cumple, mi transformación. Entonces, aquí estoy. Creo que el Señor cumpliendo en mí todo lo que Él ha querido hacer. Mónica, en estos 11 años en los que el Señor ha hecho todo nuevo, al día de la actualidad de la grabación de este podcast, le hago una pregunta muy profunda. ¿Hay miedo al alcohol? No, definitivamente no hay miedo como tal. He podido estar en reuniones. Alguien me preguntó en una entrevista a una periodista, que son bastante directas, y me dijo, ¿y qué pasaría si yo en este momento tomo delante de ti una copa y bebo? Y le digo, no pasa nada. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque en el momento de que yo requería ese bastón, pues lo usé. Pero hoy ya no estoy así, hoy no necesito ningún bastón y le tengo, digamos, respeto, no tendría por qué volverlo a hacer porque hoy estoy completa en Cristo, no necesito nada. Si yo tengo una frustración o algo que no pueda yo llevar, que no sepa cómo manejar, porque a fin de cuentas seguimos siendo seres emocionales, ¿no? Cristo mora en nosotros, pero también tenemos emociones. Yo tengo el recurso, tengo unas rodillas que me hacen tumbarme, tengo mi boca para orar, tengo mis ojos para llorar, tengo hermanos que me rodean, tengo un pastor, tengo una iglesia, o sea, lo tengo todo como para decir el alcohol, pues no. Así que, pues miedo no, pero no es un recurso ya. Me encanta cuando logro mirar a alguien hablar con tanta seguridad y tampoco sin ningún complejo y sin ningún compromiso religioso. Me encanta la manera como lo expuso. Mónica, ha sido tan hermoso este tiempo, poder hablar, escuchar esta historia tan inspiradora, y sé que va a poder agregar un poquito de todos aquellos amigos que nos logren mirar, que estén en cualquiera que sea el proceso, comenzando, en medio o saliendo. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Quisiera que le dejara un mensaje final, Mónica, a toda esta audiencia hermosa que sé que va a ser edificada a través de este podcast. Bueno, bien, primeramente es muy importante que se sepa el origen de cualquier condición. El origen de la condición, mi pastor nos ha enseñado, es el apóstol Germán Dávila y mi pastora Ruth de Comunidad de Fe Ministries, a quien honro. Él nos ha enseñado algo: lo que no se conoce, lo que no se entiende, no se conquista. Hasta que uno no tiene el entendimiento del origen de las cosas, tú no puedes conquistarlo. ¿Ok? Entonces, a través del libro hablo claramente cuál es el origen y cuál es la salida. Traer luz es uno de los mandatos que tenemos. Somos luz, tenemos que aportar luz. Entonces yo le pido a todos aquellos que aún tienen duda o que han estado confundidos con respecto a pensar que el alcoholismo, como otras adicciones, es simple y sencillamente una enfermedad. Esto no es así. Necesitas saber de dónde proviene, porque algún día vas a tener, si no en tu casa, en tu iglesia, en algún lugar, alguna persona con esa condición, y tienes que entender cómo es el proceso. Tienes que entender cómo es el origen de las cosas. También quiero dar un mensaje para todos aquellos que estando en iglesia volvieron para atrás o tuvieron recaídas o están bebiendo en este momento. Yo te digo, vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa, porque no hay un lugar donde tú puedas ser liberado que no sea tu casa. En tu casa te amamos, en tu casa vamos a cuidar de ti, en tu casa vamos a ver que el Señor termine la obra que empezó. Así que nunca te alejes. Este es el lugar de los descosidos, de los rotos, de los necesitados. Y todos nos vamos apoyando unos a otros. Y a los jóvenes que no pierdan el tiempo, que abran bien los ojos. Es bueno disfrutar, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ve las consecuencias que está trayendo ya desde ahorita tu manera de beber o de consumir alguna droga o de vivir la vida loca. Así que mira las consecuencias, porque ahí vas a encontrar la respuesta del camino hacia el que te estás dirigiendo. Dice la Escritura, hay caminos que para el hombre son caminos de bien y al final son caminos de muerte. Ahí estuve yo, no lo hagas tú. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias, pastor, por este tiempo. Voy a hacerle unas preguntas. Tiene que contestarme una sola, no puede dos.
El lugar que más me gusta, Veracruz, Ciudad de México. Veracruz. Veracruz. ¿Té o café? Café. Café. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Soltera o casada? Soltera. De momento. Esto es Rincón Orgánico. Mónica Fox, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comparte esa transmisión, comparte esta edición de este podcast, que estoy seguro que va a bendecir tu vida. Chao, chao. Gracias por haber escuchado este podcast. Ahora puedes compartirlo con tus amigos. Esperamos que haya sido de inspiración y propósito para tu vida. Seguinos en las redes, en YouTube, Rincón Orgánico Podcast, en Facebook, Rincón Orgánico. Nos encontramos en el próximo episodio.